Hola amigo, buenas noches. En el día de hoy ha ocurrido algo que vale la pena comentar y por esto hago este vídeo. Hoy era miércoles y era día de sesión de control. El presidente del gobierno ha ido al Congreso, la sesión de control, y ha ido muy confiado, muy contento, muy tranquilo. Y es que apenas ha estado 15 minutos. Y el tiempo que ha estado él solo ha sido para replicar a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo le ha dicho pues algo así, que quédese tranquilo, que voy a durar hasta 2027 y en las próximas elecciones las voy a volver a ganar. Y a Santiago Abascal, pues Santiago Abascal le ha reprochado que lo que está haciendo son cortinas de humo para tapar las corruptelas de su esposa, de su hermano y de todo su gobierno. Y le ha dicho que no está haciendo nada por España, que esto de las meteduras de pata internacionales, de cabrar a Israel, de meterse con la guerra de Ucrania, de los conflictos diplomáticos con Argentina, son cortinas de humo que está creando para pues tapar la corrupción de su gobierno y la de su familia, y que pues que él no está pues por los problemas de los españoles que están sufriendo pues la Agenda 2030, la invasión inmigrante, la delincuencia y en fin toda una serie de cosas que según le ha reprochado Santiago Abascal va a tener que responder ante la justicia, porque todo lo que está diciendo Pedro Sánchez no es verdad. Y Santiago Abascal sabe que esto sí es verdad, que hay corrupción en la familia de Pedro Sánchez y en la del gobierno. Entonces, en estos breves 15 minutos ya se ha ido directamente a Prado del Rey, a los estudios de Radio Televisión Española, para tener una entrevista con Silvia Ixau Rondo y Mar Salas. Hay que decir que Radio Televisión Española es la televisión del régimen de Pedro Sánchez. Silvia Ixau Rondo gana más de $500,000 anuales. Y Mar Salas no lo sé, pero porque siendo la televisión del gobierno están pues muy preparados. Hay que decir pues, fijaos una cosa, se larga del Congreso de los Diputados, donde solo ha estado 15 minutos, y se va a dar en la televisión una especie de meeting para actualizarse sobre lo que está ocurriendo en España, la percepción que tienen los ciudadanos, para darse una buena imagen de él mismo. Pedro Sánchez, yo diría que lo que ha hecho la televisión ha sido puro teatro, y que las preguntas que ya venían preparadas, y sobre todo venían preparadas desde Palacio de la Moncloa, que se habían transferido a los periodistas le hacían las preguntas y Pedro Sánchez ya estaba preparado para responderlas. Fijaos bien, una entrevista con un presidente del gobierno, si fuera un patriota, si fuera una persona honesta y honrada que amara a España, no debería de temer para nada a los periodistas y haría ruedas de prensa en las cuales pues hubieran periodistas de todas las ideologías. Porque Pedro Sánchez en esta entrevista en Radio Televisión Española ha criticado a los partidos, a los demás partidos políticos, pero claro, los demás partidos políticos no se han podido defender. Entonces, la manera correcta de hacer una entrevista, de querer comunicarse con la ciudadanía española, sería hacer una conferencia de prensa con diversidad de periodistas de todas las ideas, que le preguntaran lo que fuere, lo que quisieran, en plena libertad, y que el presidente contestara, y pues también que tuvieran los periodistas también oportunidad de replicar, no solo haciendo la pregunta, porque puede ocurrir que el periodista haga la pregunta y el presidente del gobierno responda a una serie de cosas que se vaya desviando, luego el propio periodista le vuelve a preguntar o le vuelve a replicar sobre lo que exactamente quería saber, lo que exactamente espera que le respondiera. Esta es la manera correcta de hacer, pues, de informar por parte de un presidente del gobierno. Pero este presidente del gobierno tiene miedo que le pregunten cualquier cosa que, pues, finalmente quede mal. Pero un presidente del gobierno que amara a su país, que fuera patriota, fuera honesto, fuera honrado, no tendría que tener este miedo.
No digo que no defienda su ideología o las posturas que tiene de hacer la política. Él tiene que ir por lo suyo y defender lo suyo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no tendría que tener ningún miedo a responder y no tendría que haber ningún tipo de censura. Es decir, que se debería dejar, pues, que entraran en la pluralidad de los periodistas y preguntaran cualquier cosa. No como este teatro que ha hecho en Radio Televisión Española, que yo a todo venía completamente preparado. Bueno, ha hablado en esta entrevista y ha dicho cosas que son muy graves. Si no fuera presidente del gobierno, yo veo a Pedro Sánchez como una persona que sería un buen actor de Hollywood, uno de los mejores actores de Hollywood, porque Pedro Sánchez sabe expresarse, sabe hablar, sabe estructurar las palabras de la manera de decir mucho para no decir nada y de una manera convincente, de una manera creíble, por no decir también de una manera manipulada. Pedro Sánchez domina el medio de la oratoria, domina las entrevistas, sabe expresarse bien. Y aquí pues está pues la ventaja que tiene. Y por esto en estas entrevistas pues parece que parece una persona pues que realmente está por los problemas del país cuando realmente no es así. Cuando realmente es un manipulador, un tramposo, una persona que tiene miedo a que le pregunten cosas que no estaría ni preparado para responder. Ha dicho, por ejemplo, que lo de su familia, las acusaciones de tráfico de influencias y de corruptelas en su familia, que ya afecta a su hermano David Sánchez y a su esposa Begoña Gómez, ha dicho que esto eran denuncias de la ultraderecha. Pero hombre, además dijo que eran denuncias falsas. Pero hombre, la justicia es una cosa muy seria. La justicia no pierde tiempo en tonterías. La justicia no puede ir por capricho. Por tanto, han habido unas denuncias, de acuerdo que han habido unas denuncias contra su familia. Pero ahora la justicia tiene que investigar, tiene que recabar pruebas, tiene que seguir un procedimiento. Y al final, pues, tendrá que hacer una resolución, dictaminar una sentencia y se sabrá si su familia son o no son culpables. O sea que esto de que tenga que decir que son denuncias falsas de la ultraderecha, esto no tiene validez. Aparte de que el partido Vox también ha sido acusación. Y bueno, hay que dejar que sigan su curso. Pero Sánchez dice que son denuncias falsas, pero no deja, por ejemplo, a los demás, a Vox o a los demás que lo acusan defenderse. Esto, en estas cosas, las que tienen la última palabra es la justicia. Ha hablado de la economía, por ejemplo. Ha dicho que el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, dice que España va muy bien y que va a ser el país que más va a crecer de toda Europa en los próximos años. Esto es completamente falso, porque ya se ve la realidad de cada día. Los precios cada vez son más caros, los impuestos cada vez son más abusivos, cada vez hay más inseguridad. Es muy difícil crear una empresa. Y también es muy difícil encontrar trabajo. O sea que lo que ya dijo unos días atrás de que la economía española va como un cohete, pues es algo totalmente falso. La economía española va como un cohete para él y para su gobierno, que están robando, que es corrupto. Y con esto se están lucrando. Ha hablado, por ejemplo, del tema del cambio climático, de que Teresa Rivera, su candidata a las elecciones europeas, que es una persona muy competente, pero esto es falso, porque Teresa Rivera es más bien una incompetente que en la campaña electoral se ha visto, por ejemplo, en el debate electoral, que no sabía ni hablar, no sabía ni explicarse, no sabía ni expresarse. Muy competente, sí, muy competente para destrozar los pantanos. Y con esto de la política climática que ha ocurrido, ha provocado sequía. España se ha quedado con menos energía y por eso pues la energía cada día está más cara. Van a subir los impuestos de los carburantes, van a aplicarse nuevos impuestos con la excusa de cambio climático. Por ejemplo, ya muy pronto se van a obligar a los ayuntamientos a poner nuevos impuestos, más impuestos
sobre basuras. Y cada vez hay más impuestos con la excusa del cambio climático. No hay ninguna alarma climática, no hay ningún peligro climático. Esto lo usa Pedro Sánchez como excusa para robaros más a impuestos y para hacer un tipo de políticas económicas que beneficien a una élite, a ellos, pero que no beneficien a la población, porque al pueblo español a donde nos ha llevado es a la ruina, a más pobreza, a más impuestos, a más inseguridad, con más delincuencia y pues que la vida sea mucho más difícil y más cara. A esto nos ha llevado Pedro Sánchez. Ha hablado también en esta entrevista bueno, esto tenía que haberlo hablado hoy en el Parlamento, que lo del Consejo General del Poder Judicial, lo que ha llamado el Día de la Marmota, que ya lleva 2000 días aproximadamente, se refería a que no se ha renovado todavía el Consejo General del Poder Judicial, no se han renovado los magistrados. Y esto es porque no llegan a un acuerdo con el Partido Popular. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Constitución dice que para renovar el Consejo General del Poder Judicial se tiene que hacer por lo menos con las 3/5 partes del Parlamento, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Al menos esto es lo que creo que dice la Constitución. Y por tanto eso significa que para hacer 3/5 partes se tiene que poner de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, y no hay acuerdo, porque ¿qué está pasando aquí? Está pasando que Pedro Sánchez quiere, pues, elegir a los magistrados, poner magistrados afines a él. Quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, que este Consejo General del Poder Judicial acabaría siendo politizado. Porque claro, una parte de la renovación, bueno, no sé si es la renovación del Tribunal Constitucional, tiene que ser una parte los pone el gobierno, otra se tiene que hacer con las Cortes y otra parte la tiene que hacer el propio Consejo General del Poder Judicial. No soy un experto en derecho, pero más o menos tengo la idea que esto va así. El Consejo General del Poder Judicial requiere las 3/5 partes, si no me equivoco, del Parlamento y por tanto se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué pasa aquí? Pedro Sánchez quiere poner a magistrados afines a él. Quiere politizar el Consejo General del Poder Judicial y pues el Partido Popular lo quiere impedir. Ya estaba hablando pues Pedro Sánchez de no sé qué, que si el Partido Popular no busca renovarlo porque por la puerta de atrás no sé qué, que lleva al Tribunal de lo Penal no sé qué, que son los que eligen los miembros del Tribunal Supremo no sé qué. Bueno, aquí están pasando una serie de cosas raras, pero ya el Partido Popular teme que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez asalte el Poder Judicial, se haga como el control del Poder Judicial. De hecho, en buena parte ya se ha hecho como el control del Tribunal Constitucional porque está en manos de Cándido Conde Pumpido. Y ha dicho que si llegamos a fin de mes y el Partido Popular no ha renovado el Consejo General del Poder Judicial en conveniencia con su gobierno, y esto que ya llevan tiempo con mediación de Bruselas, que cosa ya es bastante ridícula, que lo va a sacar adelante pues mediante una acción gubernamental. Es decir, va a presentar una ley al Congreso donde tiene sus aliados, su mayoría, y así pues hará pues él mismo, el gobierno, Pedro Sánchez, renovará el Consejo General del Poder Judicial y de esta manera pues tendrá prácticamente control del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que va a ser un Consejo General del Poder Judicial a su medida. De esta manera, pues, podrá que los órganos máximos de los jueces, de la judicatura, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y en fin, los máximos órganos de la justicia estarán bajo su control. Y lo digo porque los juzgados pequeños, los de abajo, los de instrucción, este tipo de cosas parece que no les afectan mucho. Entonces esto no es nada bueno porque significa que vamos encaminados hacia una dictadura. Esta amenaza que ha dicho Pedro Sánchez de que va a sacar una ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial porque según él el día de la marmota ya dura 2000 días, que ya es demasiado. ¿Esto es o no es legal? Es lo que dice la Constitución.
Y por tanto, la amenaza de Pedro Sánchez de renovar por su propia cuenta el Consejo General del Poder Judicial podría ser algo inconstitucional, algo ilegal. Y bueno, pues si esto se está oponiendo el Partido Popular, yo no sé, porque en Europa pues pactan con el Partido Socialista para sacar directivas adelante, para sacar la Agenda 2030, para sacar el Pacto Verde, para sacar esta otra ley de las que ahora os voy a hablar a continuación de esto. O sea que vamos a ver lo que ocurrirá a fin de mes, porque a fin de mes también hay algo importante que mirar en el extranjero, que son las elecciones francesas. Y pues podrían dar un vuelco en que las cosas pueden cambiar en Europa en el sentido de que ya no vamos en esta línea que interesa a Pedro Sánchez de la Agenda 2030. Ha hablado también en esta entrevista a Radio Televisión Española que el próximo mes de julio está trabajando con su gobierno de coalición, es decir, con Sumar, para sacar una ley que bueno, se está quejando de la maquinaria del fango, la desinformación. En realidad quiere sacar una ley en la que la información sea la que a él le interesa. Es decir, se va a cargar la disidencia, se va a cargar la diferencia de opiniones, se va a imponer una censura y se va a reprimir la libertad de expresión. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Sacando esta ley que quiere hacer con Sumar, presentándola al Parlamento Español, apoyado con su mayoría. Y esto, pues, significa que habrá mucha censura, ya no habrá libertad de expresión, y el gobierno puede sancionar a los que son contrarios a sus intereses con unas multas muy grandes, multas de miles de euros, incluso de cientos de miles de euros. Es decir, buscando arruinar a la gente para pues taparles la boca. Esto es lo que está buscando Pedro Sánchez. Yo no sé si esto va a chocar, pero además se excusa de que esto es una directiva europea, porque se están quejando que si los bulos, que la desinformación, que si la maquinaria del fango, pues la verdad esta es la excusa para aplicarse a una censura y para poner trabas a la libertad de expresión. Esto es lo que realmente esconde, y esta directiva europea también. ¿Por qué? Porque detrás de esta directiva europea está la Agenda 2030 y solo interesa la narrativa y el mensaje de la Agenda 2030. Lo demás no interesa. Por ejemplo, el tema de cambio climático, que no lo acepte un negacionista. El tema de los coches eléctricos, ¿a quién no le parece bien? Otro negacionista, que está en contra pues, del planeta. Estos son falsedades. Esto es lo que nos lleva al camino a una dictadura. Y ahora pues, esto es el peligro de estas dos leyes que quiere sacar adelante Pedro Sánchez, sin estar legitimado, porque con las elecciones del pasado domingo del Parlamento Europeo, si se hubieran extrapolado a unas elecciones generales, en estos momentos Pedro Sánchez no tendría la presidencia de gobierno, porque en España habría un gobierno de coalición entre el PP y Vox, que ya las cosas serían distintas. Y incluido por Vox, el tema de la Agenda 2030, pues hay que reservárselo un poco. Además, Vox es el partido que está por las libertades, es el partido que quiere las libertades, el partido que respeta las libertades, el partido que está contra la delincuencia también, y la invasión inmigrante que conlleva mucha delincuencia. El partido que está contra la corrupción, este es Vox, y si tiene que gobernar en coalición con Partido Popular, los del Partido Popular se tendrá que ir un poco con cuidado, como estas cosas que tienen en común con Pedro Sánchez, que es la misma Agenda 2030. Los peligros ahora en estos momentos son que Pedro Sánchez se haga con el control del Poder Judicial y que se aplique una brutal censura amenazando a todo el mundo con multas. Y fijaos que esta directiva europea, que detrás también está Ursula von der Leyen, que es muy cómplice con Pedro Sánchez, porque ambas son la Agenda 2030. Está también la de programar la inteligencia artificial de manera que pues, se aplique la censura y limita la libertad de expresión como a ellos les interesa. También meterse con las redes sociales. No solo es de imponer fuertes multas a los medios de comunicación, acusándoles de desinformación, de maquinaria de fango o de bulos, sino también a los influencers que no podrán publicar y que según qué cosas pues no las podrán decir. Fijaos, ayer mismo
ayer o hoy, esta mañana, no sé muy bien, en Navarra habría ocurrido una agresión muy violenta y quien la había perpetrado había sido un magrebí ilegal. Sale la presidenta de Navarra, María Chivite, del Partido Socialista, pues quejándose a este periódico digital de Navarra, diciéndole que no se puede decir magrebí ni se puede decir inmigrante ilegal o irregular, que esto no se puede decir. Entonces, esto realmente es desinformación, porque la gente, las noticias, cuando pasan cosas, quiere saber la verdad de todo, quiere que todo esté bien explicado. Si alguien agrede, comete un acto de fuerte violencia contra una tercera persona, claro que sí que quiero saber si era ilegal y si era inmigrante y de qué país era. Claro que lo quiero saber, porque si sé de qué país, puede tener idea de qué religión es. Y ya más o menos tiene la mentalidad que puede ser este personaje. Y si era ilegal, ¿qué coño hacía un ilegal aquí en España? Es una cosa que tampoco no se puede consentir. Las personas con sentido común no aceptarían ningún inmigrante ilegal que delinquiera, que conllevara violencia, conllevara robo. O sea, un delincuente, además ilegal, esto no estaría consentido aquí en España. Por eso a los medios de comunicación pues se les está tapando la boca, no se les deja decir las cosas como son, y en esto está el peligro. O sea, el peligro ahora es el asalto al poder judicial y el asalto a la libertad de expresión y la imposición de una brutal censura y además con muy fuertes sanciones para tener acojonados a todos los que piensen de manera diferente, tenerlos completamente callados y con miedo. Esto es lo que están buscando, esto que nos está llevando a una auténtica dictadura. España ya deja de ser una democracia. Claro, son cosas que no comulgan con la manera de ser de muchos españoles. A los jueces, yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es que les está tocando demasiado las narices a los jueces, porque se está cagando y meando encima de la Constitución. Se está metiendo con los jueces, por ejemplo, con el tema de la ley de amnistía. Se está metiendo también con los jueces con el tema de las corruptelas o supuestas corruptelas, supuestos tráficos de influencia de la esposa de Pedro Sánchez y del hermano de Pedro Sánchez. Y ya los propios jueces les han hecho varios toques de atención. Se está metiendo en terreno que no le corresponde porque la judicatura es un poder independiente. Entonces yo creo que los jueces deben estar ya muy cabreados y algo van a tener que hacer. Los partidos políticos, por ejemplo, el caso de Vox, pues ya van a dar bastante guerra, porque esto de censura, asalto al poder judicial, corruptelas, no lo van a consentir. Y el Partido Popular está muy calladito porque en el resto de Europa van juntos, son prácticamente coalición con Pedro Sánchez. Y no dice todo lo que debiera. Bueno, pues esto es lo que hay y ya lo sabéis, ya estáis prevenidos. Yo os pediría una cosa, que los que os sentís ciudadanos libres, pues haced algo. No consistís de que Pedro Sánchez se convierta en un dictador absoluto de toda España, que se haga con todo el poder. No consistís que se aplique la censura y que se oprima la libertad de expresión y a que además nos pongan una serie de multas. Defender la libertad, defender pues la libre competencia, defender el sentido común, criticar mucho a los que nos roban y a los que nos engañan. Y hacer vídeos como yo, los que tengáis conocimiento y tengáis un determinado nivel intelectual para explicar las cosas a la gente y que sepan un poquito de qué va. Yo ya he dicho que esta entrevista de Pedro Sánchez ha sido un puro teatro. Sí, muy bien, lo entrevistan y sabe explicarse muy bien. Esto sí, Pedro Sánchez en esto tiene muy buenas dotes, pero en una conferencia de prensa en la que hubieran periodistas de todas las ideologías, y además les consintiera réplica después de la pregunta, esto seguro que Pedro Sánchez no sería capaz de responder, porque se encontraría que a lo que les pondrían sería sobre el montón de mierda que está esparciendo por todo el país y por toda la política. Y en esto, pues, la imagen de Pedro Sánchez caería por los suelos y no estaría preparado para defenderse. Os lo digo para que os deis cuenta. Sí, Pedro Sánchez está muy preparado, es muy buen actor. Si no fuera un político, sería un actor de Hollywood magnífico, muy solicitado.
porque domina mucho la cámara. Y pues que sepáis que es un teatro, porque no hace las cosas de manera correcta. ¿Os pensáis que para una sesión de control solo 15 minutos ir tan tranquilo, ante las acusaciones que les está haciendo pues Partido Popular o Santiago Abascal? Fijaos, esta mañana ya ha dicho a Santiago Abascal que Vox salió de Partido Popular y que Albize salió de Vox y que la ultraderecha ahora en España son 3 y que se parece a una matrioshka rusa o algo así es lo que dijo. O sea que es un hombre que tiene palabras, tiene frases preparadas para las réplicas, pero claro, esto de que se marciana solo estando 15 minutos en la sesión de control en el Congreso es para intentar dar una imagen, porque la ciudadanía no tiene tiempo para ver toda la sesión de control en el Parlamento. Sin embargo, claro, la situación del país es preocupante, quiere ver por televisión esa entrevista que le han hecho a Pedro Sánchez o estos dos periodistas que son unos vendidos, comprados por Pedro Sánchez y muy bien pagados, y que ya le van con las preguntas preparadas, porque fijaos, Silvia Ocharrondo le trata pues de presidente, pero Silvia Ocharrondo cuando entrevista a otro personaje, por ejemplo un personaje de Vox o un personaje del Partido Popular, le hace un tipo de pregunta que es para meterle el dedo a la llaga, y en cambio con Pedro Sánchez pues parece que es una entrevista, una conversación de amigos, en la cual pues Silvia Ocharrondo va a evitar pues todo lo que resulte incómodo a Pedro Sánchez. Por eso os digo, esto es un teatro y no os dejéis de engañar. Bueno amigos, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós.